El universo no es un accidente, la prueba de un diseño divino. Hubo un instante, hace miles de millones de años, en el que no existía nada, ni espacio, ni tiempo, ni luz, solo el silencio absoluto. Y de pronto, algo despertó. De una fracción infinitesimal de energía surgió todo, las estrellas, las galaxias, los átomos, y eventualmente, tú. El universo nació en un estallido de fuego y orden, una explosión tan precisa que si su expansión hubiese sido diferente en una parte entre 1.000.000 de millones, nada de lo que conoces existiría. ¿Fue todo una coincidencia cósmica o la ejecución perfecta de un plan? Cada ley, cada número, cada partícula parece haber sido colocada con una intención. Desde la danza de los planetas hasta el pulso de tu corazón, todo parece seguir una partitura invisible. Un diseño. Un diseño que no solo creó materia, sino significado. Vivimos en un universo que respira inteligencia, que habla a través de las ecuaciones, que canta en la luz de las estrellas, que susurra en la conciencia humana. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Es este orden producto del azar o la huella de una mente superior? En las próximas horas emprenderás un viaje al límite de la ciencia y la fe. Exploraremos los secretos de las galaxias, el lenguaje oculto en tu ADN y el misterio de la conciencia que te hace preguntarte quién eres y por qué existes. Prepárate para mirar el cosmos con nuevos ojos, porque lo que descubrirás puede cambiar la forma en que entiendes la realidad. Esto no es solo una historia sobre el universo, es la historia del por qué existe el universo. Es la historia del diseño inteligente. Vamos al intro y continuamos en breve. Capítulo 1. El asombro ante el cosmos. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha levantado la mirada hacia el cielo con una mezcla de asombro y desconcierto. Las estrellas, fijas y silenciosas, parecían observarnos desde la eternidad. Aquella bóveda celeste, inmensa e inalcanzable, fue la primera catedral del pensamiento humano. Allí, entre luces distantes y oscuridades infinitas, nació la pregunta más antigua y persistente de todas. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Esa pregunta, tan simple y tan poderosa, ha guiado la búsqueda de sentido de todas las civilizaciones. Desde los antiguos sabios que veían en el cielo la morada de los dioses, hasta los científicos modernos que exploran el cosmos con telescopios y ecuaciones, todos comparten un mismo impulso: comprender el orden que parece sostenerlo todo. Porque incluso antes de entenderlo, el universo se nos presenta como un lugar extraordinariamente coherente, bello y sobre todo inteligible. Cuando miramos el cielo nocturno, lo que vemos no son solo puntos de luz, sino la huella del tiempo. Cada estrella, cada galaxia, es una historia escrita en fotones que viajan millones de años para llegar a nuestros ojos. Mirar el cosmos es literalmente mirar el pasado. Y ese pasado nos habla de un universo que tuvo un comienzo, un desarrollo, y que contra toda probabilidad permitió la existencia de la vida y la conciencia. Los primeros científicos, Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, no vieron conflicto entre su fe y su ciencia. Al contrario, consideraban que descubrir las leyes del universo era una forma de leer el pensamiento de Dios. Para ellos, el cosmos no era fruto del azar, sino una obra ordenada, con propósito y armonía. El diseño inteligente, aunque no con ese nombre, ya habitaba en su manera de comprender la realidad. Isaac Newton, por ejemplo, no solo formuló las leyes del movimiento y la gravedad, también afirmó que el sistema tan hermoso del Sol, los planetas y los cometas, solo podía proceder del consejo y dominio de un ser inteligente. Para él, el universo no era una máquina ciega, sino una manifestación de una mente superior. Esa idea, lejos de obstaculizar la ciencia, fue su motor. Porque si el universo tenía un diseño racional, entonces debía ser posible descubrirlo. Con el paso de los siglos, la ciencia avanzó, y con ella creció también la impresión de que el cosmos era un escenario sin sentido, una inmensidad indiferente donde la vida no era más que un accidente químico. Sin embargo, cuanto más se ha profundizado en las leyes que gobiernan la realidad, más evidente parece que todo está ajustado de una forma precisa, casi imposible, para permitir la existencia de seres capaces de preguntar por su origen. El asombro, lejos de disminuir con la ciencia, se ha multiplicado. Hoy sabemos que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años y que surgió de una singularidad inicial, un punto infinitamente denso donde estaban contenidas todas las leyes, la energía y la materia que darían lugar a todo lo que conocemos. Desde aquel instante, el universo comenzó a expandirse y a enfriarse, permitiendo la formación de galaxias, estrellas, planetas
y eventualmente vida consciente. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué este universo y no otro? ¿Por qué un universo con leyes tan exactas, tan calibradas, que permiten la complejidad? Si las fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil, tuvieran valores apenas distintos, el cosmos sería un caos inhóspito. No habría átomos, ni estrellas, ni vida. Todo dependería de constantes ajustadas con precisión inimaginable. Este fenómeno se conoce como ajuste fino o fine-tuning. Muchos científicos reconocen que la improbabilidad de tal equilibrio es abrumadora. Algunos lo atribuyen al azar, otros al multiverso y algunos a una inteligencia ordenadora. Pero cualquiera que sea la interpretación, el hecho es asombroso. El universo parece preparado para la vida. Esa idea, sin embargo, no es nueva. Desde la antigüedad, los filósofos hablaron de un logos, una razón que estructura la realidad. Para Heráclito, el logos era la ley que todo lo rige. Para los estoicos era la inteligencia divina que da forma al cosmos. Y en la tradición judeocristiana, el logos es identificado con Dios mismo, con la palabra que da origen al ser. En el principio era el Verbo, dice el Evangelio de Juan, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En esa visión, la creación no es un acto aleatorio, sino una expresión racional y amorosa de una mente infinita. Lo fascinante es que la ciencia moderna, sin proponérselo, ha redescubierto esa racionalidad. Las ecuaciones que describen el comportamiento de la materia y la energía son tan precisas, tan elegantes, que parecen escritas en un lenguaje matemático universal. Einstein lo expresó con asombro. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. ¿Por qué debería el cosmos obedecer leyes que nuestras mentes pueden entender? Esa correspondencia entre la razón humana y la estructura del mundo es, para muchos, una pista de que hay una inteligencia compartida entre el creador y la criatura. El asombro, entonces, es el punto de partida de toda reflexión sobre el diseño. Porque no se trata de imponer una creencia, sino de reconocer una evidencia. El universo no solo existe, sino que posee orden, belleza y propósito. El simple hecho de que podamos estudiarlo y comprenderlo ya es un indicio de que participamos de su inteligencia. Somos en cierto modo conciencia que el cosmos ha despertado en sí mismo para contemplarse. A lo largo de la historia, los descubrimientos científicos no han destruido la idea de propósito, la han refinado. Cada vez que creemos haber encontrado el límite del conocimiento, se abre un nuevo horizonte más vasto. La física cuántica nos mostró un universo donde la materia se disuelve en energía y probabilidad, donde la realidad parece responder a una lógica más profunda que la mera causalidad mecánica. El cosmos, lejos de ser un reloj sin alma, parece un misterio vivo. El diseño inteligente no significa negar la ciencia ni sus métodos. Significa reconocer que el universo muestra huellas de racionalidad y propósito que van más allá de la casualidad ciega. No es una teoría contra la evolución o la física, sino una interpretación filosófica que busca integrar el conocimiento científico en una visión más amplia del sentido. Porque toda ciencia comienza con una pregunta y toda pregunta nace del asombro. El asombro ante el cosmos nos devuelve a nuestra pequeñez, pero también a nuestra grandeza. Somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan, pero polvo que piensa, que ama, que busca. Somos el resultado de procesos cósmicos inmensos y, sin embargo, capaces de reflexionar sobre ellos. Esa capacidad de autoconciencia, ese impulso por conocer el origen, es quizás la firma más clara del diseño. Desde un punto de vista teológico, este asombro es la antesala de la fe. No una fe ciega, sino una fe que observa, que contempla, que razona. Una fe que reconoce que el universo no tiene por qué existir, pero existe. Que la vida no tenía por qué surgir, pero surgió. Que la mente no tenía por qué despertar, pero despertó. Y en ese porqué se esconde la presencia de una inteligencia que trasciende el azar. Cuando uno contempla una noche estrellada en silencio, algo profundo ocurre. No hace falta un telescopio para sentirlo. Basta mirar, respirar y comprender que estamos participando en un misterio que nos supera. Cada átomo de nuestro cuerpo fue forjado en el interior de estrellas que murieron hace miles de millones de años. Somos, literalmente, hijos del cosmos. Pero ese cosmos no parece indiferente, parece preparado, expectante, como si hubiera estado esperando que alguien en algún rincón levantara la vista y preguntara. Quizá el mayor signo de diseño no sea el orden matemático de las galaxias ni la complejidad del ADN, sino la simple capacidad de maravillarnos. Porque el asombro es la chispa que enciende tanto la ciencia como la fe.
Es la prueba de que dentro de nosotros hay una sed de sentido que ninguna explicación puramente material puede saciar. Así comienza nuestra exploración, reconociendo el misterio, admirando su grandeza y preguntándonos si detrás de tanta precisión, de tanta belleza, hay una mente, un propósito, una intención. Tal vez el universo no sea un accidente, tal vez sea un mensaje, y nosotros, los únicos seres capaces de leerlo. Capítulo 2. Las leyes que sostienen todo. El universo no es un caos desordenado. A pesar de su inmensidad y aparente imprevisibilidad, todo lo que existe obedece a un conjunto de leyes precisas, elegantes y universales. Desde el giro de los planetas hasta el movimiento de los electrones, todo responde a un orden matemático tan coherente que se ha comparado con una sinfonía cósmica. Cada partícula, cada onda, cada fuerza sigue un patrón que permite que el universo sea estable, predecible y comprensible. Estas leyes no son invenciones humanas. Los científicos no las crean, las descubren. Estaban allí mucho antes de que existieran los telescopios o los laboratorios. Son parte del tejido mismo de la realidad. Y lo más sorprendente es que son las mismas en todos los rincones del cosmos. Las leyes que rigen el comportamiento de la materia en una galaxia lejana son idénticas a las que actúan aquí, en la Tierra. Esa universalidad, esa constancia, es uno de los mayores misterios del conocimiento humano. Desde el siglo XVII, con Newton, comprendimos que las leyes físicas pueden describirse con ecuaciones. Las mismas fórmulas que explican cómo cae una manzana pueden aplicarse para entender el movimiento de los planetas. Esta correspondencia entre lo pequeño y lo inmenso sugiere que el universo está regido por una inteligencia ordenadora que utiliza el lenguaje de las matemáticas. Albert Einstein, uno de los grandes genios del siglo XX, se maravillaba ante ese orden. Decía que su mayor emoción científica era descubrir que la naturaleza puede ser descrita por leyes matemáticas simples y bellas. Para él, esa armonía profunda no podía ser producto del azar. «Quiero saber cómo Dios creó el mundo», escribió una vez. «No me interesa este o aquel fenómeno. Quiero conocer sus pensamientos. Lo demás son detalles». Y es que las leyes del universo no solo existen, sino que parecen ajustadas de una forma que permite la vida. La gravedad, por ejemplo, es extremadamente débil comparada con otras fuerzas fundamentales. Si fuera un poco más fuerte, las estrellas colapsarían antes de poder sostener procesos de fusión estables. Si fuera un poco más débil, las galaxias nunca se habrían formado. El electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil también presentan valores exactos que posibilitan la química, la estabilidad atómica y, en última instancia, la biología. Este fenómeno es conocido como el ajuste fino del universo. Los físicos han identificado decenas de constantes, números que no cambian en el tiempo ni en el espacio, que parecen calibrados con precisión inimaginable. Si alguna de ellas variara solo una parte en 1000 millones, el universo sería completamente diferente. Algunos científicos han comparado esta situación con lanzar una flecha desde la Tierra y acertar un blanco del tamaño de una moneda en la superficie de la Luna. ¿Podría todo esto ser fruto del azar? Algunos teóricos lo intentan explicar mediante la idea del multiverso, la hipótesis de que existen infinitos universos, cada uno con diferentes leyes y constantes, y que nosotros simplemente vivimos en uno donde, por casualidad, las condiciones permiten la vida. Sin embargo, esa explicación, aunque interesante, no elimina la pregunta fundamental. ¿Por qué existen leyes en absoluto? ¿Por qué hay algo que se comporta de manera racional en lugar de un caos sin estructura? La física moderna ha revelado que el universo es mucho más que materia y energía. Es un sistema profundamente matemático. Las ecuaciones de la relatividad general, de la mecánica cuántica y de la termodinámica muestran que todo lo que existe está interconectado. La materia curva el espacio y el tiempo. La energía se transforma, pero nunca se destruye. Y hasta el vacío, lo que creemos nada, vibra con fluctuaciones cuánticas. En esa red invisible, todo sigue leyes inmutables. Stephen Hawking, aunque escéptico de la idea de un Dios personal, reconoció en su obra Una breve historia del tiempo que si existieran leyes tan perfectas que explicaran el universo completo, conocerlas sería equivalente a conocer la mente de Dios. Su frase no fue teológica, pero sí expresaba la fascinación ante la racionalidad del cosmos. Las leyes, de algún modo, reflejan pensamiento. Son expresión de una lógica. Y allí surge la pregunta inevitable. ¿Puede haber leyes sin legislador? Desde la perspectiva del diseño inteligente, las leyes del universo no son un accidente, sino la huella de una mente ordenadora. No se trata de un argumento religioso en sentido dogmático, sino filosófico.
Todo lo que posee estructura, propósito y coherencia remite a una causa que lo ha concebido así. Del mismo modo que un código informático implica un programador, las leyes naturales implican una fuente de racionalidad. La tradición teológica cristiana, desde Tomás de Aquino hasta los pensadores contemporáneos, ha sostenido que las leyes de la naturaleza son expresión del logos divino. En otras palabras, el universo tiene una mente detrás, y esa mente se comunica con nosotros a través del orden natural. Por eso podemos estudiarlo, porque está hecho para ser entendido. La ciencia, en ese sentido, no se opone a la fe, la presupone. Para hacer ciencia, debemos asumir que el universo es inteligible, que nuestras mentes son capaces de descubrir su lógica. Esa correspondencia entre la inteligencia humana y las leyes del cosmos es, en sí misma, un misterio. ¿Por qué un ser surgido en un pequeño planeta puede comprender las ecuaciones que gobiernan galaxias enteras? ¿Por qué las matemáticas, una creación abstracta del pensamiento, describen con exactitud la realidad física? Eugene Wigner, físico y premio Nobel, lo llamó la irrazonable eficacia de las matemáticas en las ciencias naturales. No hay una explicación puramente materialista para esa conexión tan precisa. Cuando contemplamos las leyes del universo, nos enfrentamos a una doble maravilla. Por un lado, su existencia. Por otro, su comprensibilidad. Es como si el cosmos estuviera escrito en un lenguaje que de alguna manera también está inscrito en nuestra mente. Esa coincidencia sugiere que participamos de una inteligencia más grande, que somos, en cierto modo, sus intérpretes. Las leyes físicas, además, muestran una belleza intrínseca. Los científicos hablan de elegancia cuando una teoría logra describir muchos fenómenos con pocas ecuaciones. La simplicidad y simetría de esas leyes evocan algo estético, casi artístico. La belleza, en este contexto, se convierte en un criterio de verdad. Einstein mismo rechazaba teorías que consideraba feas, convencido de que el universo debía reflejar una armonía subyacente. Y esa armonía, para muchos, es otro indicio del diseño. Si el universo fuera producto de la casualidad, esperaríamos encontrar irregularidades, incoherencias o un caos sin propósito. Pero lo que encontramos es orden, predictibilidad, leyes constantes y una estructura que permite la vida. Es como si el cosmos hubiera sido programado con las condiciones necesarias para que la complejidad y la conciencia aparecieran. El físico Paul Davies escribió que las leyes de la física parecen haber sido diseñadas por alguien con una profunda comprensión matemática, y añadió: la ciencia puede explicar cómo funciona el universo, pero no porque esas leyes existen, ni por qué son tan perfectas. Allí, en ese por qué, comienza el territorio del misterio, donde la ciencia toca los límites de lo explicable y se abre la puerta de la filosofía y la fe. Al comprender las leyes que sostienen todo, nos damos cuenta de que el universo no solo tiene estructura, tiene sentido. Es como si detrás de cada número, de cada ecuación, hubiera una intención que no se impone como dogma, sino que se revela a quien contempla con humildad y curiosidad. El diseño inteligente del universo se percibe entonces no en milagros que rompen las leyes, sino en las propias leyes que hacen posible todo milagro. Porque si hay algo que inspira verdadero asombro, no es lo que las leyes no pueden explicar, sino el simple hecho de que existan. La regularidad del amanecer, la estabilidad de los átomos, la previsibilidad del tiempo, todo eso es posible porque hay un orden, y ese orden apunta a una fuente de racionalidad. Al final, las leyes que sostienen el universo son un recordatorio de que vivimos en una realidad pensada, que la materia, lejos de ser algo ciego e indiferente, responde a un principio de coherencia que la trasciende. Ese principio para algunos es el logos, para otros la mente cósmica, para otros simplemente Dios. Pero cualquiera que sea el nombre, su presencia se intuye en cada fórmula, en cada constante, en cada partícula que obedece una ley. Y así, el cosmos se nos revela no como una máquina sin alma, sino como una obra racional, sostenida por principios tan exactos que permiten la existencia de todo. En el fondo, las leyes no solo describen el universo, lo mantienen en pie. Son la expresión silenciosa de una inteligencia que lo ordena todo, desde el movimiento de una galaxia hasta el latido de un corazón. Capítulo 3. El origen del todo. Durante siglos, el ser humano se ha preguntado de dónde viene todo lo que existe. El cielo, las estrellas, la materia, la vida, el pensamiento. Todo parece tener un comienzo. Pero si el universo tuvo un inicio, también debe haber una causa que lo explique. Esa es quizás la pregunta más profunda de todas. ¿Qué dio origen al universo? En la antigüedad, muchas culturas imaginaron al cosmos como eterno, sin principio ni fin.
Aristóteles, por ejemplo, pensaba que el universo había existido siempre, en un ciclo continuo de movimiento y cambio. Esa idea fue dominante durante más de 2000 años. Un universo sin principio resultaba cómodo para la razón humana. No había necesidad de una causa primera. Pero con el avance de la ciencia, esa visión comenzó a tambalearse. A comienzos del siglo XX, las observaciones del astrónomo Edwin Hubble transformaron para siempre nuestra comprensión del cosmos. Al estudiar las galaxias lejanas, descubrió que todas se estaban alejando de nosotros y que cuanto más lejos estaban, más rápido se movían. Era como si el espacio mismo se estuviera estirando. Ese hallazgo implicaba algo revolucionario. El universo no es estático, está en expansión. Si el universo se expande, entonces en el pasado debió ser más pequeño, más denso, más caliente. Proyectando esa expansión hacia atrás, se llega a un punto inicial donde toda la materia y la energía estaban concentradas en un solo instante, el origen del tiempo y del espacio. Así nació la teoría del Big Bang, el gran estallido cósmico que dio comienzo a todo lo que conocemos. Durante años la idea fue polémica. Muchos científicos se resistían a aceptar un universo con un principio. No por razones experimentales, sino filosóficas. Admitir un comienzo parecía abrir la puerta a la pregunta por un creador, pero las evidencias se acumularon. En 1965, los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron un tenue resplandor que llenaba todo el cielo, la radiación cósmica de fondo, el eco fósil del Big Bang. Era la confirmación definitiva de que el universo había nacido en un momento preciso, hace unos 13.800 millones de años. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, fue una expansión del propio espacio. En ese instante inicial, las leyes de la física que hoy conocemos no existían aún. Todo comenzó a partir de una singularidad, una región donde las ecuaciones dejan de tener sentido. Allí, el tiempo mismo tuvo su origen. Antes de ese momento no había antes. Hablar de lo que ocurrió antes del Big Bang carece de significado, porque el tiempo nació con el universo. Esa idea desconcierta. La mente humana está acostumbrada a pensar en causas y efectos, en secuencias temporales. Pero si el universo y el tiempo comenzaron juntos, la causa de su existencia debe ser atemporal, fuera del espacio y de la materia. Y eso nos lleva inevitablemente a una conclusión metafísica. El origen del universo requiere una causa trascendente. La ciencia puede describir cómo evolucionó el universo desde sus primeros instantes, pero no puede explicar por qué comenzó. Stephen Hawking, en uno de sus intentos más audaces, propuso que el universo podría haberse originado espontáneamente a partir de las leyes de la física, sin necesidad de un creador. Pero incluso esa idea plantea una paradoja. ¿De dónde provienen esas leyes? ¿Por qué existen? Las leyes no son cosas materiales, son principios abstractos que describen el comportamiento de la materia. Decir que el universo surgió de la nada según las leyes de la física es en realidad decir que surgió a partir de algo, de un conjunto de leyes preexistentes. Pero si esas leyes existían antes del universo, entonces no estamos hablando de la nada absoluta. Estamos hablando de una realidad ordenadora que trasciende el espacio y el tiempo. Y eso, para muchos filósofos y teólogos, es lo que tradicionalmente se ha llamado Dios. No se trata aquí de un argumento religioso en el sentido dogmático, sino racional. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Esa causa no puede ser material ni temporal, porque la materia y el tiempo surgieron con el universo. Por lo tanto, debe ser una causa inmaterial, eterna y poderosa. Esa línea de razonamiento, conocida como el argumento cosmológico, no pretende demostrar cómo es Dios, sino señalar que el universo no puede explicarse por sí mismo. El cosmos no tiene en sí mismo la razón de su existencia. Algo o alguien lo puso en marcha. La precisión del momento inicial es también un enigma. Los físicos calculan que en los primeros instantes del Big Bang el equilibrio entre la expansión y la gravedad debía ser exacto hasta en una parte entre 1060. Si hubiera sido ligeramente diferente, el universo se habría colapsado de nuevo o se habría dispersado demasiado rápido como para formar estrellas. Esa fineza casi infinita sugiere que el comienzo no fue arbitrario, sino cuidadosamente calibrado. Algunos comparan el origen del universo con el encendido de una máquina perfectamente ajustada. Todos los parámetros, todas las condiciones debieron estar en el punto exacto para que el cosmos evolucionara hacia la complejidad y la vida. Es como si alguien hubiera preparado el universo con un propósito determinado.
El teólogo y físico John Polkinghorne, antiguo investigador del Laboratorio de Partículas de Cambridge, escribió: «Cuanto más comprendemos el universo, más evidente se vuelve que no es producto del azar. La belleza, la racionalidad y la adecuación de las leyes naturales apuntan a una mente detrás del cosmos. La idea de un universo con principio no solo tiene implicaciones científicas, sino también existenciales. Si todo comenzó en un momento preciso, entonces todo tiene un propósito. La historia del cosmos no es un círculo sin fin, sino una narrativa con dirección. Desde el fuego primordial hasta la aparición de la vida, hay una progresión, un movimiento hacia la conciencia. Y si hay dirección, hay intención». Algunos filósofos contemporáneos, incluso sin adherirse a ninguna religión, reconocen que el origen del universo implica un nivel de misterio que trasciende la ciencia. El físico Paul Davies lo expresó así: «La ciencia puede explicar el proceso del Big Bang, pero no por qué las leyes permitieron que ocurriera. El hecho de que haya leyes en lugar de caos es el verdadero milagro. El diseño inteligente no busca reemplazar la cosmología moderna, sino leerla con una pregunta más profunda. ¿Por qué este universo? ¿Por qué un universo que puede ser comprendido y que permite la existencia de seres capaces de reflexionar sobre su origen? Desde esa perspectiva, la creación no es solo un evento físico, sino un acto de comunicación. El universo sería el lenguaje mediante el cual una inteligencia se da a conocer. El propio Big Bang podría verse como la expresión inicial de ese pensamiento, un instante en el que la energía, la materia y el tiempo emergieron de una fuente invisible. En términos teológicos, se podría decir que fue el momento en que la palabra divina, el Logos, se manifestó en la existencia. El cosmos entero sería entonces la expansión de esa palabra, un poema cósmico en constante despliegue. La ciencia moderna ha logrado retroceder casi hasta los primeros microsegundos del universo, pero hay un límite que ninguna ecuación puede cruzar: el momento cero. Allí, donde el tiempo y el espacio nacen, la ciencia guarda silencio. Y ese silencio no es ignorancia, sino reverencia. Porque más allá de ese umbral no se trata ya de física, sino de metafísica. La pregunta, ¿qué había antes del Big Bang?, es, en realidad, la pregunta por el fundamento del ser. Y en ella, la razón y la fe se encuentran. Ambas reconocen que el universo tiene una causa que no pertenece a su mismo orden. La ciencia busca comprender cómo. La teología intenta entender por qué. Pero en el fondo, ambas nacen del mismo asombro, el misterio de que haya algo en lugar de nada. El origen del todo, entonces, no es solo un evento en el tiempo, es una revelación constante. Cada partícula, cada galaxia, cada pensamiento humano lleva inscrita la huella de ese comienzo. El universo continúa expandiéndose, pero su primer impulso sigue actuando, sosteniendo cada instante, como si el acto creador no hubiera terminado, sino que siguiera resonando en cada átomo, en cada vida, en cada mente que pregunta. Quizás el verdadero sentido del Big Bang no sea solo el inicio del espacio y del tiempo, sino el comienzo de una relación, la relación entre la mente que crea y la mente que comprende, un diálogo cósmico que aún continúa y en el que nosotros somos las voces que buscan responder. Capítulo 4. La vida como milagro matemático. Durante milenios, los seres humanos hemos mirado al cielo buscando respuestas. Pero quizá la mayor maravilla del diseño del universo no está en las galaxias lejanas, sino en la vida misma. Si el cosmos parece ajustado con precisión para permitir la existencia de materia y energía estable, la vida representa el punto culminante de ese equilibrio, una combinación casi imposible de leyes, química y propósito. La vida, desde sus formas más simples hasta la conciencia humana, revela un orden interno que va mucho más allá del azar. Imaginemos por un momento una célula, esa diminuta unidad que constituye la base de todo ser vivo. Dentro de ella hay miles de procesos químicos coordinados que ocurren cada segundo. Moléculas complejas como proteínas, enzimas y ácidos nucleicos cooperan con una precisión asombrosa. La célula respira, se alimenta, se repara a sí misma, se comunica y reproduce su información con fidelidad. Todo esto ocurre dentro de un espacio microscópico, más pequeño que el grosor de un cabello humano. ¿Cómo pudo surgir algo tan complejo en un universo inicialmente compuesto solo de partículas inertes? El ADN, la molécula que contiene las instrucciones para construir y mantener la vida, es uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. Cada célula de tu cuerpo contiene cerca de 2 metros de ADN enrollado en un espacio invisible al ojo humano.
Si desenrolláramos todo el ADN de una persona, alcanzaría una longitud que podría ir y venir del Sol cientos de veces. Pero más impresionante aún es la información que contiene. Las secuencias de bases, adenina, timina, citosina y guanina, son como letras en un alfabeto biológico que codifica cada rasgo, cada función, cada detalle de un organismo. Los científicos que estudian el origen de la vida se enfrentan a una pregunta crucial. ¿Cómo pudo surgir esa información? La química por sí sola puede explicar cómo se forman moléculas, pero no cómo esas moléculas llegan a organizarse en sistemas que almacenan y procesan datos. La información biológica no es simplemente materia, es significado, y el significado presupone intención, propósito y dirección. Cuando analizamos las probabilidades matemáticas de que la vida haya surgido al azar, los números resultan abrumadores. Por ejemplo, la probabilidad de que una proteína funcional promedio, una cadena de aminoácidos correctamente ordenada, se forme por azar, se estima en 1 entre 10 elevado a la potencia de 160. Eso es un número con más ceros que átomos en el universo observable. Y una sola célula requiere miles de proteínas distintas. La vida no solo desafía las leyes del azar, las supera con una precisión que sugiere diseño. El astrónomo británico Fred Hoyle, que no era creyente en un principio, llegó a comparar el origen espontáneo de la vida con la probabilidad de que un tornado que pasa por un depósito de chatarra ensamble un avión funcional. Esa analogía extrema refleja el asombro que muchos científicos experimentan ante la complejidad de los sistemas vivos. No se trata solo de química, sino de arquitectura informacional, de mecanismos autorregulados que se comportan como si siguieran un plan. La biología molecular moderna ha revelado que incluso las bacterias, los organismos más simples que conocemos, son asombrosamente sofisticadas. Dentro de ellas hay motores moleculares que giran miles de veces por segundo, sistemas de transporte que mueven moléculas específicas a lugares precisos y sensores que responden a cambios en el entorno. Estos mecanismos operan con una eficiencia que supera a cualquier tecnología humana. ¿Es posible que todo esto sea fruto del azar y la selección natural? Para muchos pensadores, esa explicación se queda corta. La selección natural puede explicar cómo una forma de vida se adapta o mejora con el tiempo, pero no cómo surgió la primera célula viva, el primer código genético, el primer sistema capaz de reproducirse. En palabras del bioquímico Michael Behe, hay sistemas biológicos que son irreduciblemente complejos. Si les falta una sola parte, dejan de funcionar. Y algo que no funciona no puede haber evolucionado gradualmente. La vida, además, parece haber surgido muy pronto en la historia de la Tierra. Los fósiles más antiguos datan de hace unos 3.800 millones de años, apenas unos cientos de millones de años, después de que el planeta se enfriara lo suficiente como para tener agua líquida. En términos cósmicos, eso es casi inmediato. Si la vida fuera el resultado de procesos aleatorios extremadamente improbables, esperaríamos que tardara mucho más en aparecer. Sin embargo, ahí está, temprana, vigorosa, expandiéndose en formas infinitas. Más allá de la Tierra, los astrónomos han buscado vida en otros planetas. Han encontrado miles de exoplanetas, muchos de ellos en zonas habitables, con temperaturas que permitirían agua líquida. Sin embargo, hasta ahora no se ha detectado ni una sola señal clara de vida. La paradoja de Fermi, ¿dónde están todos?, sigue sin respuesta. Si el universo está lleno de mundos, ¿por qué no vemos huellas de civilizaciones? Una posibilidad es que la vida sea mucho más rara de lo que pensamos. Una joya única en un cosmos vasto, cuidadosamente ajustado para permitir su existencia aquí y solo aquí. Otro indicio de diseño se encuentra en la relación entre los elementos químicos. La vida depende de un delicado equilibrio entre carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Estos elementos no solo son abundantes, sino que tienen propiedades químicas que permiten una enorme variedad de combinaciones estables. Si la masa o la carga de estos átomos fuera ligeramente diferente, las moléculas biológicas no podrían formarse. Todo parece estar afinado para que la vida sea posible. El carbono, en particular, es una maravilla de la naturaleza. Su capacidad para formar enlaces con otros átomos, creando estructuras complejas, es la base de la química orgánica. Curiosamente, la producción de carbono en las estrellas requiere un proceso llamado resonancia triple alfa, que solo ocurre si ciertos niveles de energía están ajustados dentro de un margen mínimo. Si ese nivel variara ligeramente, el carbono no existiría, y sin carbono no habría vida. Este hecho llevó a varios físicos, como Sir Fred Hoyle y Paul Davies, a sugerir que el universo sabía que íbamos a venir. El diseño inteligente no significa negar los mecanismos naturales, sino reconocer que detrás de ellos puede haber una mente ordenadora.
El ADN, las proteínas, la simetría de los organismos, la interdependencia de los ecosistemas, todo apunta a un principio de organización. Es como si la naturaleza estuviera escrita en un lenguaje, y ese lenguaje, lleno de sentido, revelara a su autor. Cuando observamos la biodiversidad del planeta, desde las selvas tropicales hasta los océanos profundos, vemos una red de relaciones tan intrincada que cualquier cambio drástico en un punto puede afectar a todo el sistema. Los científicos llaman a esto equilibrio ecológico. Los teólogos lo llaman armonía de la creación. Ambos describen la misma realidad desde perspectivas distintas. La vida como un tejido interconectado, sostenido por leyes que favorecen la estabilidad y la continuidad. Incluso la muerte dentro de este diseño cumple una función. Los ciclos de nacimiento, crecimiento, decadencia y renovación mantienen la energía fluyendo, los nutrientes circulando y la evolución avanzando. En el diseño cósmico, nada se desperdicia, todo se transforma. La vida en su conjunto parece participar de un propósito mayor: mantener la existencia, expandir la conciencia, reflejar el orden invisible que la sustenta. El biólogo teísta Francis Collins, quien dirigió el proyecto Genoma Humano, describió el ADN como el lenguaje con el que Dios escribió la vida. Desde su perspectiva, la ciencia no niega la fe, la profundiza. Descubrir las leyes que rigen la vida no resta misterio al universo, lo amplifica. Cada nuevo hallazgo revela capas más profundas de diseño, simetría y belleza. La vida no es solo un accidente químico ni un fenómeno estadístico, es una expresión de inteligencia, una manifestación del logos que ordena el cosmos. En cada célula, en cada respiración, en cada chispa de pensamiento, el universo se hace consciente de sí mismo. Y ese misterio que une polvo de estrellas y espíritu nos invita a contemplar con humildad el milagro que somos. Capítulo 5. Conciencia y mente humana. De todos los enigmas del universo, ninguno es tan profundo como la conciencia. Las estrellas arden, las galaxias giran, los planetas nacen y mueren, pero nada de eso se compara con el misterio de un ser que sabe que existe. La conciencia no solo observa el universo, sino que lo comprende, lo interpreta, lo ama, lo teme. Y de algún modo se pregunta por su origen. La materia por sí sola no piensa. Los átomos no sienten, los electrones no reflexionan. Sin embargo, de esa materia aparentemente inerte surge algo que experimenta belleza, que distingue el bien del mal, que busca significado. ¿Cómo es posible que un conjunto de neuronas genere pensamientos, emociones, creatividad y esperanza? ¿Cómo puede el polvo del cosmos volverse consciente de sí mismo? Durante siglos, los filósofos y científicos han intentado explicar la mente. Algunos la consideran un simple producto del cerebro, una ilusión generada por procesos electroquímicos. Otros, en cambio, sospechan que la conciencia no se reduce a la materia, sino que la trasciende, que la mente es más que un órgano biológico, es una chispa de algo espiritual, una huella del diseño inteligente que atraviesa toda la realidad. El cerebro humano es, sin duda, una de las estructuras más complejas del universo conocido. Contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, cada una conectada con miles de otras, formando una red con más conexiones que estrellas en la galaxia. Estas neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y señales químicas, creando patrones que corresponden a pensamientos, recuerdos, percepciones. Pero aunque entendamos su funcionamiento físico, aún no comprendemos por qué de ese proceso surge la experiencia subjetiva de estar vivo. Los neurocientíficos llaman a esto el problema difícil de la conciencia. Podemos observar qué zonas del cerebro se activan cuando sentimos amor o miedo, pero no podemos explicar por qué sentimos algo. La conciencia no es solo procesamiento de información, es experiencia interior. Y esa experiencia, el yo que observa, parece escapar a toda descripción puramente material. El hecho mismo de que podamos reflexionar sobre nuestro pensamiento es extraordinario. Somos capaces de analizar el cosmos, componer sinfonías, escribir poesía y preguntarnos por el sentido de la vida. Esa capacidad de abstracción y autoconocimiento no se encuentra en ningún otro ser de la Tierra. Los animales sienten y perciben, pero no se preguntan quiénes son. El ser humano, en cambio, vive con esa pregunta grabada en el alma. Para quienes ven en el universo un diseño inteligente, la conciencia humana es el punto culminante del plan. Es como si el cosmos, a través de un proceso largo y misterioso, hubiera preparado las condiciones para que un día pudiera contemplarse a sí mismo. Desde el polvo estelar hasta el pensamiento racional, todo parece seguir una secuencia que conduce a la mente. Algunos científicos como Roger Penrose o John Eccles han sugerido que la mente podría tener una base cuántica, es decir,
que la conciencia interactúa con la materia en niveles que aún desconocemos. Otros, como David Chalmers, proponen que la conciencia es un aspecto fundamental del universo, tan elemental como el espacio, el tiempo o la energía. En ambos casos, el mensaje es claro: la mente no se deja reducir a lo físico. En la tradición espiritual, esta idea no es nueva. Desde tiempos antiguos, las religiones han hablado del alma, esa dimensión invisible que da vida al cuerpo. En el pensamiento judeocristiano, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que participa de la inteligencia divina. En el hinduismo, el Atman, el yo profundo, es de la misma naturaleza que el Brahman, la realidad última. En el sufismo, la conciencia es vista como el espejo donde se refleja el rostro de Dios. Estas visiones convergen en una intuición común. La mente humana no es un accidente, sino una expresión del orden espiritual que sostiene el cosmos. Pensar, amar, crear y buscar sentido son reflejos de la inteligencia suprema que dio origen al universo. Sin embargo, la modernidad ha tratado de reducir la conciencia a un fenómeno emergente, algo que aparece solo cuando la materia alcanza cierta complejidad. Pero si la mente fuera simplemente un subproducto del cerebro, ¿cómo explicar la libertad, la moral o la creatividad? Si todo pensamiento estuviera determinado por procesos químicos, no habría lugar para la verdad ni la responsabilidad. Nuestras ideas no serían verdaderas ni falsas, solo descargas eléctricas. Pero el hecho de que podamos razonar, debatir y reconocer la falsedad implica que hay algo más allá de lo físico en nosotros. El físico Paul Davies lo expresó así: el universo es consciente de sí mismo a través de nosotros. Esta afirmación encierra una profunda paradoja. La conciencia humana es a la vez parte del universo y testigo del universo. Somos observadores internos, portadores de una luz que ilumina lo que existe. En nosotros la materia adquiere sentido. Desde el punto de vista del diseño inteligente, esa capacidad no es una casualidad evolutiva. La mente humana está sintonizada con el cosmos. Las leyes matemáticas que describen la realidad son comprensibles para nosotros, como si el universo hubiera sido escrito en un lenguaje que nuestra razón puede descifrar. Albert Einstein decía: lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y tenía razón. Si nuestra mente fuera solo el resultado de procesos ciegos, ¿por qué coincidiría tan perfectamente con las leyes profundas de la naturaleza? Esa correspondencia entre razón humana y orden cósmico sugiere una raíz común. Tanto la mente como el universo parecen reflejar una misma inteligencia fundamental. En otras palabras, el pensamiento no es una anomalía en un mundo físico, es la culminación natural de un universo racional. La conciencia, además, no solo nos permite conocer, sino también amar. El amor es quizá la forma más alta de conciencia, porque implica reconocer el valor de otro ser como fin y no como medio. Es la manifestación de una inteligencia que no se limita a calcular, sino que se entrega. Desde la perspectiva espiritual, el amor es la prueba más clara de que hay algo divino en nosotros. Cuando contemplamos una obra de arte, escuchamos música o vemos una puesta de sol, sentimos una emoción que trasciende la utilidad biológica. Nos conmueve la belleza, nos estremece lo sublime. Esa respuesta estética es otra señal del espíritu. La belleza, decía Dostoyevsky, salvará al mundo porque revela la armonía que hay detrás del caos. La conciencia también nos da sentido moral. Sabemos que hay cosas buenas y malas, incluso cuando no nos convienen. Sentimos culpa, remordimiento, compasión. Si todo fuera producto de la selección natural, lo moral sería solo una estrategia de supervivencia. Pero la conciencia ética apunta a una ley interior que trasciende la biología. Kant la llamó la ley moral dentro de mí y la consideró una prueba de la existencia de un orden superior. A lo largo de la historia, los grandes genios han intuido esta conexión entre mente y cosmos. Johannes Kepler veía la astronomía como pensar los pensamientos de Dios después de él. Isaac Newton decía que el universo era una creación ordenada por una mente racional. Y en tiempos modernos, muchos científicos continúan viendo en la conciencia una ventana hacia el misterio. En la visión teológica, la mente humana es un puente entre lo material y lo divino. Somos parte del universo físico, pero también poseemos un alma capaz de trascenderlo. Somos polvo y espíritu, cuerpo y palabra. En nosotros, el diseño inteligente alcanza su expresión más alta, la autoconciencia. El filósofo Teilhard de Chardin lo expresó con una imagen poderosa. El universo evoluciona hacia una creciente complejidad y conciencia hasta llegar a la mente humana. Y esta, a su vez, tiende hacia un punto de convergencia final, que él llamó el punto omega, la unión plena con la conciencia divina.
Según Chardin, la evolución no es un proceso ciego, sino un camino hacia la plenitud del espíritu. En ese sentido, la mente humana no es el fin, sino el comienzo de algo más grande. Cada acto de conocimiento, cada gesto de amor, cada búsqueda de verdad son pasos hacia ese horizonte. Somos seres en camino hacia la totalidad, fragmentos conscientes de una inteligencia infinita que nos llama por dentro. Cuando cerramos los ojos y meditamos sobre nuestra existencia, percibimos algo inefable, una presencia interior que no se explica con ecuaciones. Esa voz silenciosa que nos impulsa a buscar la verdad, a crear belleza, a hacer el bien, es el eco del diseño que nos dio origen. Así, la conciencia no solo es un fenómeno neurológico, sino una participación en el misterio del cosmos. Es la chispa divina que enciende la materia, el espejo donde el universo se reconoce, el susurro de la inteligencia eterna en la mente humana. Capítulo 6. Azar o diseño. A lo largo de este viaje, hemos recorrido el universo desde sus leyes fundamentales hasta la mente humana. Hemos visto cómo las constantes físicas parecen ajustadas con precisión, cómo la vida desafía las probabilidades y cómo la conciencia abre una ventana hacia lo trascendente. Pero ahora llegamos a la pregunta definitiva. ¿Todo esto es producto del azar o del diseño? El universo, tal como lo conocemos, podría haber sido muy diferente. Podría no haber existido en absoluto o podría ser caótico, inhóspito, sin estructura. Sin embargo, existe y además posee un orden matemático exquisito, desde las ecuaciones que rigen el movimiento de las galaxias hasta la estructura del ADN. Todo parece seguir patrones precisos, como si una mente hubiera trazado el mapa antes de que comenzara el tiempo. Para algunos, este orden puede explicarse como resultado de la necesidad a las leyes del universo son como son, porque no podrían ser de otra manera. Pero incluso si eso fuera cierto, seguiríamos preguntándonos ¿por qué existen esas leyes y no ninguna otra? La pregunta no es solo cómo funciona el universo, sino por qué hay un universo que funciona. La idea de que todo surgió por azar enfrenta enormes dificultades. El azar, en su sentido puro, no puede generar orden duradero. Si lanzamos letras al aire, pueden formar palabras por accidente una vez, pero no repetirán un poema. Y sin embargo, la realidad está llena de poesía en las órbitas de los planetas, en las simetrías de las flores, en las leyes que gobiernan el átomo y la galaxia. Todo parece tener coherencia, consistencia, dirección. El físico teórico Paul Davies lo expresó de esta manera: la impresión de diseño es abrumadora. No se trata de una confesión religiosa, sino de una constatación racional. Cuanto más comprendemos la naturaleza, más evidente se vuelve que la realidad está estructurada de un modo inteligible. No encontramos caos, sino orden. No encontramos incoherencia, sino elegancia. El argumento del diseño no pretende reemplazar la ciencia, sino interpretarla desde un horizonte más amplio. La ciencia describe cómo suceden las cosas. La idea de diseño intenta responder por qué suceden así. Ambas perspectivas no se excluyen, se complementan. En cierto sentido, la ciencia revela los mecanismos del diseño, las huellas del pensamiento en la materia. Los críticos suelen decir que invocar un diseñador es una explicación innecesaria, que basta con aceptar el azar y la necesidad. Pero incluso el azar opera dentro de un marco de leyes. El hecho de que haya un orden estadístico, que existan constantes y probabilidades calculables, implica que hay estructura previa. El azar solo tiene sentido dentro de un sistema que lo contiene. Y ese sistema, con sus reglas precisas, requiere una causa
inteligible. Al observar el cosmos, los científicos han encontrado una serie de coincidencias que hacen posible la existencia de la vida. La constante gravitacional, la fuerza nuclear, la velocidad de expansión del universo. La carga del electrón en sí, cualquiera de ellas variara apenas una fracción, el universo sería estéril. Este fenómeno se conoce como ajuste fino o fine-tuning. Algunos han intentado resolverlo postulando la existencia del multiverso, un número infinito de universos, cada uno con leyes distintas. En ese océano de realidades posibles, el nuestro sería simplemente aquel donde la vida pudo surgir. Pero este argumento no elimina el misterio, solo lo traslada, porque incluso si existieran infinitos universos, ¿qué o quién los habría generado? ¿Y por qué existiría un conjunto de leyes que permitiera su formación? La pregunta del diseño sigue en pie. La noción de un universo diseñado no implica necesariamente un creador caprichoso que interviene constantemente. Más bien sugiere que el diseño está incrustado en las propias leyes, que la inteligencia está en el tejido de la realidad, como una melodía contenida en la partitura. El universo ejecuta la sinfonía de su creación siguiendo un orden que refleja su origen. La vida, la mente, la conciencia y el amor son los acordes más altos de esa sinfonía. En ellos se manifiesta la intencionalidad profunda del cosmos. No somos un accidente cósmico, sino una expresión de ese orden. El filósofo Antony Flew, ateo, durante la Mayo era parte de su vida. Cambió de postura al estudiar la complejidad del ADN y dijo: a la única explicación razonable para la vida y su naturaleza es la existencia de una inteligencia infinita. La idea de diseño inteligente no busca suplantar la investigación científica, sino inspirarla. Si el universo es obra de una mente racional, entonces estudiarlo es participar en su pensamiento. Cada descubrimiento, cada fórmula, cada avance es un acto de contemplación del diseño. En esa búsqueda, la ciencia se convierte en una forma de adoración y el conocimiento en una forma de comunión con la verdad. El azar, en cambio, no ofrece sentido. Si todo fuera producto de la casualidad, entonces nuestras vidas, nuestros pensamientos y nuestros amores serían solo fluctuaciones temporales en un mar indiferente. La belleza, la moral, el arte y la esperanza no tendrían fundamento, pero la experiencia humana contradice esa visión. Sentimos que la vida tiene propósito, que hay un bien que perseguir, una verdad que descubrir, un amor que nos llama más allá del tiempo. La fe y la razón convergen en este punto. La fe reconoce la fuente del diseño. La razón contempla sus huellas. Ambas se necesitan, porque el universo es demasiado vasto para comprenderlo solo con la mente y demasiado bello para no despertar el alma. El orden que percibimos en el cosmos no es solo físico, también es moral y espiritual. La inteligencia que diseñó las leyes naturales parece haber inscrito también una ley interior en el corazón humano. Esa ley nos impulsa a buscar justicia, ¿verdad? Compasión. Y en esa búsqueda encontramos de nuevo el eco del Creador. El físico y sacerdote Georges Lemaitre, padre de la teoría del Big Bang, veía en la ciencia una forma de leer la creación sin necesidad de contradicción. Decía: en el comienzo del mundo no me asusta, al contrario, lo encuentro maravilloso. Para él, el universo no era un accidente, sino una revelación del pensamiento divino en expansión. En ese sentido, el diseño inteligente no es una imposición teológica, sino una intuición natural
Search del asombro. Quien contempla el cosmos con atención no puede evitar sentir que está ante una obra. Y toda obra, por definición, remite a un autor. Sin embargo, este autor no se impone con evidencia física, sino con un susurro. El diseño no grita, invita, se manifiesta en la belleza de las ecuaciones, en la simetría de una célula, en el brillo de una mente que pregunta, está en el silencio entre las estrellas, en la armonía del cuerpo humano, en la compasión que rompe el egoísmo. Quizá la mayor prueba del diseño no esté en los telescopios ni en los microscopios, sino en el corazón humano. Porque allí, donde habita la conciencia, la razón y el amor, sentimos que no estamos solos, que formamos parte de algo mayor, una inteligencia que no solo diseñó el universo, sino que nos invita a participar en él al final. La elección entre azar o diseño no es solo intelectual, sino existencial. Depende de cómo miremos el mundo. Podemos ver un conjunto de eventos ciegos o podemos ver un orden que nos habla. Podemos sentirnos accidentes cósmicos o criaturas con propósito. La ciencia puede mostrarnos cómo nació el universo, pero no puede decirnos por qué. La fe, en cambio, da sentido al cómo. Juntas, ofrecen una visión más completa a un cosmos inteligible, finamente ajustado, que evoluciona hacia la conciencia y una humanidad capaz de reconocer su origen. Tal vez, en última instancia, el universo no sea un enigma que resolver, sino una carta que leer. Una carta escrita con átomos y luz, con tiempo y conciencia, firmada con el lenguaje del amor. Y esa carta nos dice, en su silenciosa elocuencia, que no estamos aquí por casualidad, que el cosmos no es indiferente, que hay un propósito, que hay diseño. Y así, el viaje llega a su fin. Hemos cruzado el tejido del espacio y del tiempo, visto galaxias nacer y morir, observado la perfección matemática del cosmos y el delicado equilibrio que permite la vida. Todo, perfectamente calibrado, perfectamente ordenado, perfectamente posible. Demasiada precisión para ser casualidad, demasiada belleza para ser un accidente. Cada ley, cada átomo, cada pensamiento humano parece susurrar la misma verdad. El universo no solo es, el universo quiere decir algo. Quizás ese algo no se escribe con palabras, sino con luz, con ecuaciones, con vida, con conciencia. Mira tus manos. En cada célula hay un código más complejo que cualquier libro jamás escrito. Mira el cielo. Cada estrella es una chispa de una mente que imaginó la eternidad. El diseño inteligente no busca negar la ciencia, la honra, la contempla, la trasciende, porque donde la ciencia ve patrones, el diseño ve propósito. Donde la física mide leyes, la mente divina escribe significado. Quizás no podamos demostrar a Dios con un telescopio, pero cada vez que una nueva galaxia se revela, cada vez que la vida florece contra toda probabilidad, cada vez que el ser humano se pregunta ¿por qué?, una voz parece resonar desde el fondo del infinito. Estoy aquí. Tal vez el universo no sea una máquina ciega. Tal vez sea una obra de arte, una sinfonía escrita en la eternidad. Una obra donde tú no eres un accidente, sino una parte esencial del diseño. Y si eso es cierto, entonces mirar las estrellas no es mirar al pasado, es mirar el rostro del propósito. Porque al final, el mayor misterio del cosmos no está en las galaxias, ni en las fórmulas, ni en los agujeros negros. El mayor misterio está en que tú, hecho de polvo de estrellas, seas capaz de mirar al cielo y preguntarte quién lo diseñó. Ese asombro, esa chispa, esa conciencia, es la prueba más pura de que el universo fue pensado para ser comprendido, para ser amado, para ser vivido. Así que la próxima vez que veas una noche clara, detente. Respira, mira hacia arriba. Cada estrella que brilla, cada átomo que vibra, cada pensamiento que sueñas, es la firma de un creador que habló una sola palabra al principio de todo. Sé, y el universo obedeció. Si te gustó el video, comenta.
1. Si no te gustó, comenta. 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el que más te impactó? Suscríbete para no perderte más historias increíbles.